Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Voces y Contextos, todas las voces en el segmento de nuestros amigos Porfirio Palestina, el maestro José Guadalupe Sánchez, el maestro Indalecio Güemes y su servidor Delfino Aguilar. Pues les saludamos muy respetuosamente y los invitamos a participar en esta transmisión. Los invitamos a hablar sobre la consulta popular, el empoderamiento ciudadano, balances y expectativas. Como todos sabidos, el día 1 de agosto se llevó a cabo la consulta. Los resultados de la participación ciudadana pues fueron los normales en una situación en la que privó la falta de información por parte del órgano que se encargó de hacerlo, que fue el Instituto Nacional Electoral. La falta de compromiso de algunas organizaciones partidistas, entre ellas Morena, que no le interesó mucho el tema, algunos senadores, diputados, que en lugar de promocionar este evento que era muy importante para la ciudadanía, pero que no tuvo los resultados que hubiéramos querido. Sin embargo, para muchos hay satisfacción, puesto que la población que realmente participó fue la que realmente está comprometida para exigir sanción, justicia en contra de los expresidentes del neoliberalismo, desde Salinas hasta Peña Nieto. Bueno, pues eso fue lo que sucedió el domingo, y la parte importante es aquí lo que hoy podamos intercambiar con ustedes y esperamos sus puntos de vista. Los leemos a través de Voces y Contextos y a través de nuestro canal de YouTube, porque ahora ya estamos ahí también transmitiendo y pues es un gusto saludarlos. Me pidieron un margen de un minuto para que nuestro amigo sustituto de Gatell en Puebla nos hable de el COVID y esta situación de la tercera ola. No, Gatell no, porque si no a la derecha va a querer mi expulsión. No quiere salir de la derecha. De la izquierda del señor. Bueno, rapidísimo. Según los comentábamos con los compañeros hace rato, la situación se vuelve un poco crítica. Tenemos 8 estados en semáforo rojo, 16 en naranja y solamente uno en amarillo, que sería el estado de Chiapas. Eso es preocupante. Y qué bueno que, por ejemplo, ya tenemos a un vocero que me parece que tiene muy buena información, pero además sustentada, el vocero de la UNAM, del COVID, ahorita me parece que se llama Mariano, y él planteaba precisamente, lo decíamos, que a mediados de agosto la tercera ola se iba a agudizar, sobre todo a fines a mediados también de octubre, y entonces sí es preocupante. Ya el gobierno federal y el gobierno estatal, en el caso de Puebla, están habilitando nuevamente a hospitales para atender el problema del COVID. Y bueno, ya desde antes ya sabíamos que el problema del COVID tenía varias variantes. Y hoy lo más peligroso es que efectivamente una variante del Delta es sumamente mortal. Y entonces, aquí viene aparejado, y ahí terminaría yo, el hecho de que pues ya los ciudadanos sabemos qué precauciones debemos de tomar, la sana distancia, el gel, evitar reuniones en lugares muy cerrados, tomar las precauciones, ya sabemos. Y este gran reto que lanza el gobierno federal
en el sector educativo, ya por lo menos ya un estado, yo veía, dicen, sí, vamos a las clases presenciales, pero van a ser en lugares abiertos. La UNAM, por ejemplo, ya tomó también una decisión que las licenciaturas tienen, o las facultades tienen la autonomía para decidir cómo van a ir ingresando a clases. Y creo que es un reto también de las universidades empezar a este proceso de clases presenciales, o por lo menos por las dos vías. Bueno, el otro día yo platicaba con algunos compañeros estudiantes y me daba mucho así como que me llamó la atención, pero además como que me quedé impactado porque dice una compañera de Tijuana que toma clases virtuales y otra de Oaxaca, dice, es que no sabe qué, aquí es bien chistoso porque ya tenemos un año y no conozco mi aula, no conozco a mis compañeros, y entonces dice, es un problema muy, muy complicado para nosotros el ver la convivencia porque no es lo mismo, y efectivamente. Y entonces a mí me parece que las universidades tienen ese gran compromiso también de que con precauciones ir a normalidad y también dar una especie de experiencia y lección a la comunidad. Bueno, ya lo vemos hoy, como en el caso de la Volkswagen, en la estrategia de vacunación, pero también en el proceso productivo, ya están trabajando. Bueno, tienen problemas de abastecimiento, pero ya es una realidad que hay que ir a la normalidad porque efectivamente la situación económica es difícil. Y por cierto, que es otro tema que después vamos a abordar, en una perspectiva económica vemos que hay un crecimiento importante en nuestro país y eso es muy bueno. Muchas gracias, maestro José Guadalupe Sánchez. En realidad el tema del COVID pues ha puesto a muchos en qué pensar, pero esperamos que no nos descuidemos, no bajemos la guardia, sigamos usando las medidas necesarias para poder pues no enfermarnos de esta pandemia. Bueno, sí, ahora nos vamos al tema. Primero, a ver, ¿cuál es el punto de vista de cada uno de lo que vio el 1 de agosto? Bueno, antes de pasar al tema, subrayar que es decir, los fuertes contagios que se están dando es en otros, digamos, en un sector de jóvenes. Creo que la estrategia que ya se está impulsando el gobierno federal y digamos, apuntalando también los gobiernos estatales es la vacunación de los jóvenes. Creo que incluso de 18 y más, creo que están acelerando el proceso. Entonces hay que estar atentos. Yo creo que sí es muy importante de nuestro apoyo y nuestra colaboración en este proceso, que es una pandemia que ataca socialmente y la defensa debe ser también a partir de la sociedad. Entonces hay que estar siguiendo con las medidas de precaución, independientemente de que ya unos hayamos estado vacunados con las dos dosis. Bueno, además se está metiendo una confusión en términos de la tercera. Creo que hay que decir, con la nos aplicaron e ir avanzando. Creo que todavía está en proceso de discusión la famosa tercera. Creo que eso va a ser en el mediano largo plazo. Bien, lo de la consulta popular, lo que quiero comenzar a destacar es un poco cómo el sistema judicial mexicano y el sistema de los partidos y todo el sistema han puesto muchas trabas para que se dé esta experiencia, es decir, de la consulta popular. Y me refiero a si ya estaba supuestamente en la Constitución todo el proceso de lucha para que pudiera ser avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero. Dos, luego la
pregunta así muy rebuscada, digamos, que complicó el mismo proceso, y luego la actitud del INE. Entonces, para poder entrar a analizar digamos, no solo en esta consulta, sino si se siguen planteando los mismos parámetros, ninguna consulta va a ser lograda. Es decir, el 40% es demasiado, es como para no impulsar las consultas. Entonces creo que una de las cuestiones que tenemos que ir abordando es cómo le tienen que efectivamente darle más espacio a la democracia participativa, porque con estos candados es muy difícil. Creo que la participación a mí me parece muy importante, 6 punto y fracción, 6.6, casi llegamos casi 7 millones de mexicanos, que hay que felicitarlos porque son los que, a pesar de todas las condiciones en contra, fueron a buscar sus casillas. Las casillas sí fue casi perdón. No, se complicó mucho lo de el encontrar las casillas, pero creo que es el primer ejercicio constitucional importante, y que debe de ser el inicio de un proceso para estar consultando a la ciudadanía. Me falta un escalazo. A ver, aquí hay una lamentable complicación para los que están en el INE. Consideran que existen ciudadanos de primera y de segunda. ¿Por qué? Porque alejaron las casillas a extremos, las pusieron en diferentes municipios, y además no se pusieron los letreros que establecieran textualmente: la casilla o la sección de esta zona está ubicada en tal lugar. Y además, cuando se llegaba a esos lugares, decían: nos cambiamos a la escuela fulano de tal. Eran los extremos que había, y entonces esto demeritaba todavía la participación, y máxime que en algunas comunidades se pagaban hasta 80 pesos de un lugar para el otro, solo de pasaje, y no contando que algunos otros ciudadanos caminaban horas para llegar a la sección donde se tendrían que encontrar. Nos topamos con algunas secciones, y en esas secciones aparecieron las metidas al sistema, cosa que, para empezar, para ir al internet tenías que llegar a la cabecera municipal, y llegar a la cabecera municipal te significaba trasladarte media hora, una hora, o dependiendo del lugar donde hubiera el internet, o hacerlo a través del teléfono. Esto te llevaba un promedio de 40 minutos para que de ahí vieras y encontraras esa sección, y esa sección no estaba ahí, y entonces te daba un teléfono. Hablabas al teléfono y resulta que en el teléfono te decían dónde se ubicaba tu nueva sección para que fueras a votar. Y esto ya te llevaba a una dinámica diferente. Mientras te estás gastando los datos, te estás gastando unas cuestiones totalmente adversas, contrarias y ajenas a la democracia. Tal parece que su intención fue que esto llevara consigo el quebrantamiento de la participación, independientemente de lo que hizo primero el tribunal al poner una pregunta rebuscada y con tintes distintos, y la otra el saboteamiento directo de la derecha al decir no y no. Y el otro fue también lo que se decía, que como
que la ley no se consulta, se aplica. Y entonces si se aplica, yo digo, ¿dónde están presos los que participaron en el asesinato de Aguas Blancas? Si se aplica, ¿dónde están presos los del Charco? ¿Dónde están presos los de Arteal? ¿Dónde están presos los que se beneficiaron con el Fobaproa? ¿Dónde están presos los de el fraude de 88, los de la fraude de todas las empresas que se dieron del 88 o en el Salinato? Y así vamos a encontrar muchas cuestiones de estas. Entonces, creo que la participación fue importante. Indudablemente, cuando hablan y nos dicen consulta popular y empoderamiento ciudadano, balance y expectativas de Andrés Manuel, creo que el empoderamiento de Andrés Manuel es grande. Es grande, es gigante, y el empoderamiento del pueblo es más grande. Y es más grande porque con la participación de más de 6 millones le ganó al PRI en la elección pasada. Porque si el PRI hubiese tenido esos 6 millones, hubiese ganado mínimo 2 estados, cosa que no ganó. O el PAN hubiese ganado 1 estado o 2. Entonces, cuando vemos las elecciones que tienen el 6 de julio y las preparamos, el PRI, imagínense el PRD si hubiera tenido siquiera 6 millones de votos. No, el PRD en la elección de julio tuvo 248,000, y esto es lamentable. El PRI tiene 2,715,000 y el PAN tiene 3,828,000. Entonces, que no vengan a cantarse las golondrinas y que digan que esto está acabado. No, el pueblo les dio una muestra de lo que quiere. Y si bien es cierto, la palabra vinculante significa que inmediatamente se sujeta al proceso penal, esto no implica que la población de ese 7% que participó, pero que de esos 6 millones, más de 6,400,000 que dijeron sí al procedimiento en contra de los actores políticos, significa inmediata y automáticamente que debe iniciarse las comisiones necesarias para que estas comisiones de la verdad busquen el encarcelamiento en contra de estos sujetos, como ocurrió en Chile, en Bolivia, en el Perú y en otros países, porque de esta manera es lo que se pretende, buscar esa verdad. Y buscar la verdad significa que donde existan delitos de lesa humanidad tendrán que aplicarse, y existen en Amnistía Internacional denuncias y existen en los tribunales de La Haya denuncias, los cuales de inmediato tendrán que irse buscando. Y no es raro que lo que está ocurriendo en el país, porque vemos un tribunal electoral acéfalo, vemos un tribunal que se está descomponiendo y está demostrando cómo la peste entre ellos les corre el poder de la ambición de desbaratar a este país, y además de que todavía faltan muchos juicios por resolverse. ¿Por qué? Porque se han presentado juicios a los tribunales estatales, tanto de gobernadores como de presidentes municipales y de diputados, los cuales algunos tendrán que llegar al poder. Y yo me pregunto, ¿quién va a resolver? Un presidente que en los hechos es objetado, o que fue impuesto, o que dio golpe de Estado. Ahí queda una situación grave, y me permito también informar que se cumplió el 6 de agosto el 18 aniversario del asesinato de la camarada Griselda Tirado Evangelio en Huehuetla, y que bueno, en estas épocas
sería un feminicidio, pero fue una actora política importante en defensa de los derechos humanos del pueblo del Totonacapan y la recordamos, pero también la recordamos con una lucha constante. Y les decimos que el 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y estamos presentes porque no solamente es ver que qué bonita tienen su blusa o que su vestuario me agrada, o se oye bien su lengua, pero en los hechos se discrimina en la forma de actuar. Creo que tenemos que ser más sensibles y moderar y rescatar nuestras más de 67 lenguas en México y luchar por los derechos indígenas de nuestra nación. Muchas gracias. Bueno, le toca a nuestro amigo José Guadalupe Sánchez sobre el mismo tema. Sí. Yo trataría de ser lo más breve posible porque me parece que ya las posiciones que hicieron nuestros compañeros es muy abundante. Nada más rescatar este tema que hace ver el maestro Indalecio, y qué bueno que lo haga en el sentido de darle un fundamento constitucional. Es un gran avance y creo que en ese sentido me parece que la participación de los ciudadanos no solamente es para elegir autoridades, sino debe ser en todos momentos. Y también hacer diferenciación de los temas públicos a los temas individuales, ¿no? Por ejemplo, si en el estado de Veracruz se hiciera una consulta para el aborto, lógicamente que no triunfaría, o en Puebla, ¿no? Sin embargo, es un derecho individual y ya se legisló en la Ciudad de México, esperamos que en Puebla también. Bueno, pero en ese sentido, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que también se usa mucho más la información, a menos de que también investiguemos esta parte, de que el gasto que se hizo de esta consulta, para muchos es algo excesivo, pero al final de cuentas fue, si no mal recuerdo, fue aprobado por la propia Cámara de Diputados, pero además es una partida del propio INE, o sea, es del INE, y entonces el INE tiene que cumplir los mandatos y las iniciativas que está reclamando la sociedad. Luego, entonces sí creemos, como decía Delfino, faltó más contundencia, mayor divulgación de parte de las autoridades electorales. Sin embargo, creo que también en lo que pudo hicieron su trabajo, pero sí les faltó demasiado para que esto resultara mucho mejor. Lo que dice el compañero Palestina, efectivamente el problema de la pregunta es muy larga y yo creo que debió haber sido más concreta. Sin embargo, ahí habla efectivamente del castigo a los actores políticos del pasado y le podemos dar muchas interpretaciones, pero a mí me llamó mucho la atención y yo coincido mucho con este planteamiento que hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de decir, vamos a la consulta, pero también que quede bien claro que no solamente es de los actores del pasado, sino es para todos. Y por otro lado también esta actitud también ambigua de algunos senadores, y voy a decir el nombre porque además fue público, de Ricardo Monreal y de otros senadores que no le entraron. Y esto yo digo que la sociedad también lo ve mal en el sentido de que finalmente los ciudadanos salieron a exigirle a toda la clase política que también puede ser cuestionada y además lo que dice el licenciado Palestina de esta suma de votos que son precisamente los que se manifestaron en 2018 y 6,5 millones o más son los habitantes de Ciudad de Puebla por lo menos, o sea, salieron a votar. Y yo sí creo, compañeros, y desde acá, ¿sí?, mi máxima felicitación a todos los ciudadanos que salieron a votar, porque, bueno, ahora sí que entre abogados nos veremos, sí está en la Constitución, pero tiene una connotación, es lo que no entienden muchos, tiene una connotación política de decir, como dijeron los zapatistas y todos los ciudadanos, ya basta de esa actitud patrimonialista que ha tenido la clase política de corrupción, de tomar el dinero público. Ese es el tema fundamental.
Y ya lo decía incluso una consejera nacional, que me pareció correcta esta actitud, no tengo ahorita el nombre de la consejera, decía, es que esto sí tiene consecuencias políticas. Y decía al iniciado Palestina, hacer comisiones, no como la de Fox, que al final supimos que se robaron hasta la máquina, la laptop, y finalmente no utilizaron el dinero para esos fines, y se fue todo al vacío. En este caso me parece que efectivamente, como también lo apunta el licenciado Indalecio, el maestro Indalecio, dice, es que efectivamente el formato, de la manera de cómo está planteado del 40%, obviamente que los legisladores tienen que volver a revisar y bajarlo al 20 o 10%. Y creo que en ese sentido sería, ¿no? Y luego lo otro que decía la consejera nacional, pues entonces reformamos también el problema de la tipificación de los delitos para que sean imprescriptibles, como por ejemplo la corrupción. Entonces, ¿tú cómo te explicas? Digo, no estoy defendiendo a los rateros de la bicicleta o de un carro, que se roban un carro y finalmente, bueno, el nuevo sistema adversarial, a algunos les da la oportunidad de que salgan. Solo si son reincidentes, ahí puede haber problemas. Y bueno, hay un proceso de rehabilitación, hay un seguimiento de la autoridad. Por cierto, que habría que hablar de este sistema, porque efectivamente nos falta mucho por avanzar, tanto los abogados, pero también a las autoridades del sistema judicial. ¿Y cómo te explicas tú que un Lozoya está en su casa? O sea, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Y cómo te explicas que cualquier gobernador que roba millones de pesos puede salir bajo fianza? Entonces, eso tiene una consecuencia. 6 millones de ciudadanos que dijeron, hay que cambiar la ley, hay que ser más estrictos en el uso de los dineros públicos. Y eso es bien importante. Por eso, a mí me parece que desdeñar la participación de más de 6 millones y medio de mexicanos es un error. Es como yo le dije por ahí, es tener miopía política. Sí es un problema jurídico, pero también es un problema político. Y como dijera este gran politólogo, que por cierto fue mi maestro Luis Javier Garrido, bueno, ya lo habían dicho otros políticos, de que lo que ha prevalecido en nuestro sistema político mexicano es las leyes no escritas. Y pareciera que las leyes no escritas, entre ellas es que cualquier presidente puede robar, o como dice Palestina, hacer un genocidio y no le pasa nada. En cambio ya vimos, en el caso de Italia, en el caso de Perú, cómo presidentes o gobernadores que han hecho, incluso en nombre de la izquierda, corrupción, van a la cárcel. Y entonces es una llamada de atención de decir que todo funcionario público debe de tener una ética, pero además debe cumplir la ley. Romper con esta visión tradicional del sistema de que cualquier gobernante puede robar, atracar y no pasa nada. Por eso este grito de ya basta, que dijeron los ciudadanos este 1 de agosto, y para mí es una gran lección de cómo podemos participar. Y luego el otro que también no se ha dicho, López Obrador mucho antes había dicho que esta consulta fuera el día de las elecciones, y nos quitamos, no nos agregas una caja y ya no, una urna más y no pasa nada, ¿sí? Y ya, no pasaba nada. Y entonces creo que sí hay que cambiar la ley, porque ellos temen mucho ser desbordados por una sociedad que reclama y creen que todo es a favor del presidente, y no, porque en el caso de los zapatitos dijeron, no es para todos, y eso debe de ser. Por último, de estos agregados que hace el compañero Pale, entonces me parece que es un gran avance, pero también, bueno, nuestro recordatorio de esta politóloga que salió, por cierto, de la UAP y fue asesinada en la Sierra Norte, y bueno, todavía hay muchos cabos sueltos sobre ese tema, pero también quisiera destacar algo bien importante de algo que es muy doloroso para la sociedad mexicana, que es la desaparición forzosa o la ley de desaparecidos. A nivel nacional ya se había legislado, y qué bueno que hace 8 días, el viernes de la semana antepasada o pasada, el Ejecutivo dio la iniciativa, y creo que efectivamente debe haber esa legislación. Había una propuesta de la Universidad Iberoamericana, pero también había una iniciativa de la sociedad civil, y creo que va a salir una buena legislación, pero también
digamos, la solicitud, exigencia de la sociedad para que la Fiscalía General del Estado actúe conforme a derecho, y creo que a nadie nos conviene la impunidad en el Estado ni en el país. Eso sería todo, compañero. Muchas gracias, maestros y maestro José Guadalupe Sánchez, por tu síntesis. Bueno, el tema de la consulta, 1 de agosto. En primer lugar, hay que hacer un recordatorio. La consulta es aprobada por el Congreso de la Unión. En esa sesión del Congreso de la Unión, los opositores del PRI y del PAN no quieren que se lleve a cabo la consulta. Sin embargo, por mayoría se determina que la consulta se realice. Se señala que quién era responsable para realizar esta consulta. Se determina que la realización la lleve a cabo el Instituto Nacional Electoral. Ya aprobada la consulta, los partidos PAN y PRI se inconformaron y buscaron que la Suprema Corte de Justicia determinara cambios o que no se llevara a cabo, porque estaban en contra de la realización de esta consulta. La Suprema Corte determina que sí se lleve a cabo la consulta, pero cambia la pregunta, en la que se señalaban los nombres de los expresidentes, desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto, y que eran los involucrados en este asunto de delitos de administración, de procuración, de cumplimiento de la ley, de omisión y de comisiones que habían hecho de delitos señalados, ya no solamente en los códigos penales, sino también violatorios de la propia Constitución. El INE, meses después, asume la preparación y realización de la consulta, pero no acepta que se haga durante el proceso electoral nacional que se va a llevar a cabo el 6 de junio del 2021, que era el momento propicio para que toda la ciudadanía participara. ¿Qué argumenta? Que la elección puede tener un sesgo, y que en ese sentido son dos cosas diferentes. Una es la elección nacional de candidatos de elección popular, y la otra una consulta hacia la ciudadanía. El INE consigue separar este proceso y además golpear a la ciudadanía, al pueblo, con el gasto extra que se va a hacer para la realización de este evento el día 1 de agosto de 2021. Esta situación se pudo haber pues no hecho, ya que si se llevaba a cabo el 6 de junio, nada más era una boleta más, como decía el compañero José Guadalupe Sánchez, nada más era una boleta más. Si en el 2018 utilizamos 6 boletas, en este caso eran 4, ¿no? Nada más las 3 porque era de elección, y la otra no se podía, lo que provoca un gasto enorme y además un argumento de la derecha para decir que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, nada más le gustaba gastar en las consultas. ¿Qué trae consigo esta situación? ¿Qué provoca? Lo más lamentable que provoca esta decisión de separar estos procesos es que la participación ciudadana se reduce, porque venían saliendo de un proceso electoral e ir a otro, pues ya son 2 domingos perdidos para la gente que trata de aprovechar en algo esa poca convivencia que pueden tener ante esta situación de la pandemia. El 1 de agosto la consulta se hace, y lo primero que sucede es que es violatorio a la propia ley de los derechos humanos y a los derechos políticos cuando pone una serie de requisitos. En primer lugar, algo que tiene como derecho todo ser humano es a la información, situación que no permitió que toda la ciudadanía estuviera informada.
¿Sobre qué? Uno, sobre la instalación de las casillas. En primer lugar, no se instalaron el total de casillas que se instalaron para la elección nacional, como si este fuera un asunto menor, el de la consulta ciudadana. Instalaron centros de votación. En esos centros de votación pusieron hasta 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9, 10 secciones, lo que provocó que los centros de votación estuvieran no cerca de los domicilios a los que estaba acostumbrada la ciudadanía a votar, sino que quedaban retirados. Y lo peor aún es que si llegaban a uno en el que era posible que estuviera su casilla, no estaba ahí, estaba en otro. O sea, el INE también operó el ratón loco. ¿Para qué? Para desubicar a la gente. La gente sí iba a 2 centros de votación y no estaba, pues simplemente ya no participaba. Esa situación fue la que sucedió el 1 de agosto de este año, porque las casillas no estuvieron instaladas donde debieron estar instaladas y donde la gente acostumbra a votar. Fueron centros de votación en los cuales se carecía de la información en donde se ubicaban, o estaban en escuelas o en lugares donde se habían instalado otras casillas, pero sucede que a pesar de ser cercano al domicilio de la persona, no estaba ahí su sección. Esto demuestra que el INE, un instrumento instalado desde antes del 2018, con personajes consejeros que están involucrados en el sistema anterior, en el neoliberalismo, no iban a dejar que castigaran a sus jefes. Y entonces no era permisible que se hiciera esta consulta ciudadana de manera abierta y de manera nacional, que permitiera que todos los ciudadanos pudieran opinar al respecto. ¿Qué sucedió? Y esta es la parte importante, lo que yo pudiera rescatar de lo que dijeron mis compañeros, es que la participación ciudadana, y lo aceptó incluso el tal Lorenzo Córdoba, la participación en este proceso de consulta ciudadana quedó en manos de los ciudadanos, quedó en manos de algunas organizaciones sociales, quedó en manos de algunas organizaciones políticas, organizaciones ciudadanas que informaban de una manera u otra dónde podían estar las casillas, dónde estaban ubicados, dónde se podía votar tal colonia. Y de esta manera fue la participación social la que hizo posible que más de el 7%, casi el 8% de los ciudadanos pudieran ejercer este derecho, que es la primera vez que se sucede en este país, en el cual la participación ciudadana es un derecho para todos. ¿Quiénes secuestraron esta consulta? Las instituciones. Una de ellas es el Instituto Nacional Electoral. El otro es el Tribunal Superior de Justicia de la Nación, que de una u otra forma trató también de hacer omiso el que la ciudadanía debe estar informada y debe estar al pendiente de lo que sucede en este país. Y por lo tanto, esa es una violación a los derechos humanos. A pesar de ello, los ciudadanos participaron y ahora viene la parte importante, creo que la que aquí debemos evidenciar es, ¿y luego qué? Luego de esta participación ciudadana que se vio, que se ejecutó y que participaron los que quisieron hacerlo, viene la parte más importante. El que los ciudadanos tomemos conciencia y no dejemos de lado que esta es una forma de participar en las decisiones políticas, económicas y sociales que vive nuestro país, que esta es una oportunidad que tenemos como ciudadanos de decidir y de tomar las riendas de
todas las decisiones que tomen los gobernantes sobre este país, que de acuerdo al artículo 39 constitucional, la soberanía reside en el pueblo y es el pueblo el que tiene derecho a opinar. Por lo tanto, debemos de hacer conciencia hacia todos los mexicanos para que tomemos parte en estas decisiones. Segundo, que la situación política del país merece que volteemos a ver quiénes son los verdaderos enemigos del pueblo y por qué están en contra de todos estos mecanismos de participación ciudadana, de todos estos mecanismos de impartición de justicia, de todos estos mecanismos que buscan hacer cumplir la ley para crear un verdadero Estado de Derecho. Esto es lo más importante. Entonces, considero que, amén de lo que digan mis compañeros, creo esta es la parte que en la que nosotros debemos poner el enfoque de hacia dónde va este nuevo proyecto de administración pública del país y de lo que es la res pública, lo que es la república, lo que es la decisión de todo un pueblo. Bueno, le vamos a dar la voz a nuestro amigo, el especialista en Derecho, compañero José Guadalupe Sánchez. Sí, esta última parte que me parece muy esencial. Sí tiene que tener consecuencias jurídicas en términos de la normatividad, bajar el tanto por ciento. Debe haber una nueva reforma y también debe precisarse y acotar bien cómo debe hacerse una consulta. El otro tema que me parece bien importante, que tiene que ver fundamentalmente con esto que decía el compañero Palestina, abogado Palestina, decía, es que debe haber comisiones de verdad, pero también no repetir estas comisiones de verdad como la que hizo Fox para lo del 68 y crímenes del pasado. Y lo otro que me parece también bien importante es, tenemos un marco legal, un marco constitucional, y que esto también le da fuerza al Ejecutivo y a los tribunales a ejercer e investigar, más allá de un mandato de la Suprema Corte de Justicia del Congreso, a ejecutar denuncias, investigaciones que se den contra expresidentes. Y lo voy a poner ahí con palabras muy concretas de lo que hoy está pasando. Hay ciertas imputaciones que ha hecho la sociedad, incluso contra el propio presidente López Obrador, que más bien tienen una connotación política, pero hay hechos expresidenciables que me parece que se deben de investigar y también deben de sancionarse. Ese fue, y eso a mí me parece bien importante, ese fue el reclamo de la sociedad que dijo cuando fue a votar. Y por último, nada más, perdón, Palestina, esta última parte de que dicen es que fueron más de 500 millones que finalmente eran parte de la estructura financiera del INE, pero además hay otra parte. La democracia es así, la democracia participativa tiene un proceso. Yo me hubiese preguntado, ¿qué hubiera pasado en el 2014 con las reformas estructurales, en donde ya vimos que fue un gran negocio de transnacionales y que fueron contratos leoninos, que se benefició a ciertas personas, y ahí se decía, fíjense qué interesante, se decía, es que no podemos ir a una consulta porque la ley dice que cuando son parte del erario público o son finanzas públicas, no podemos opinar. Claro que sí debemos de opinar. Por eso yo digo que la consulta, este llamado es que nos lleva a una reforma de que efectivamente tomemos esta gran experiencia para hacerla más eficiente, que puede ser incluso en el proceso electoral. Ustedes dirían, no, es que le puede ser utilizada. Bueno, puede ser utilizada, pero finalmente es un derecho constitucional, donde los individuos, como dijo Delfino, tenemos que opinar sobre qué hacen las autoridades con la red pública, y en ese sentido es un reclamo cotidiano, no solamente para elegir, lo que decía el maestro Indalecio, es democracia participativa. Mi amigo. Yo
quiero resaltar que en la cuarta transformación entramos en un proceso distinto. Creo que hay que ser muy conscientes que esta parte de la democracia participativa existen muchas resistencias. Y lo que se mostró, digamos, en esto de la consulta, creo que también los legislativos locales tendrían que entrar en este proceso. Es decir, a nivel nacional avanzar con las consultas, pero también a nivel de los estados, de lo local. Porque en lo local, si ya vimos a nivel nacional todo lo que hacen los presidentes, en lo local hay muchas deficiencias en términos de jurídicas, como para poder poner en la silla de los acusados a presidentes municipales, a gobernadores, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí es muy importante que esto se pueda ir generalizando, hacerlo parte de nuestra cultura. Y creo que para allá vamos, para allá se pretende empujar. Lo otro, creo que tenemos que estar opinando, es decir, los poderes se tienen que ir acostumbrando a ver la manera de pedir opinión en periodos, en X periodos, de la conducta de los gobernantes en los distintos niveles. O sea, yo creo que hay que abrir digamos, esto de la consulta, de la participación participativa. Incluso conocemos colonias donde el presidente de la colonia tiene no sé cuántos años, en fin, podría ser un elemento como para destensar cosas que esta falta de participación ha generado socialmente. Entonces, creo que es decir, como parte de este nuevo proceso, hay que ir empujando en distintos niveles y por todo el país. Y para terminar, me gustaría resaltar la posición de la derecha, sinceramente es muy hipócrita. Yo he conocido gente de derecha que piensa y que es muy respetable, pero que no se opone a estos procesos de consulta. Y aquí, de plano, o sea, todos se ponen en contra. O sea, es una posición vergonzosa de esta oposición que tenemos. Y entonces, esa posición marca un tono que va hacia ellos sí van hacia la dictadura. Les gustaría tener a un dictador. Nosotros no. Nosotros somos democráticos. Queremos efectivamente que se impulsen la democracia representativa, pero también la democracia participativa, o fundamentalmente la democracia participativa. En este sentido, ¿por qué se opone la derecha tanto? Porque lo que ha sido cuestionado también es la democracia representativa de nuestros órganos, que el Ejecutivo, el Legislativo, y creo que en este proceso, es decir, hay un poder que creo que están por arriba del diablo, de Dios y del diablo, que es el poder judicial, y daña de manera impresionante. Pero en este proceso lo que abre es que efectivamente los ciudadanos podamos poner en juicio el trabajo, por eso les pagan mucho a los del Poder Judicial, qué tan buen trabajo están haciendo. Pero hay que cuestionar todo eso, y creo que es lo que no quiere la derecha, porque a final de cuentas, en esencia, es efectivamente combinar la democracia representativa y la participativa, pero creo que debe de ir ganando más espacio la democracia participativa. Muy bien. Amigo Palestina. Creo que el tema de empoderamiento realmente es la democracia participativa. Y aquí el solo hecho de que la ciudadanía
haya salido y participado más de 6.600.000 es más que elocuente. Y esto te lleva a muchas situaciones. Uno, de lo que yo veo, nunca se estableció cómo los ciudadanos generaban un procedimiento por el hecho de no encontrar una casilla. ¿Cuál es el procedimiento o el incidente que se aplicaba? ¿Por qué? No lo podía hacer un ciudadano, pero sí los partidos. Es lamentable y es tramposo. Es tramposo porque si los partidos no son ente jurídico en una participación ciudadana, no son el ente para esta situación. Por eso es el ciudadano simplemente. Y por otro lado, los gastos que se dicen, el costo fue elevado y por lo tanto hay que reducir, y entonces se vuelve excluyente desde la propia figura de la autoridad, y entonces no es de autoridad, es autoritario. Y la otra, que en las reformas se tiene que ver lo siguiente: en la reforma se tiene que tomar en cuenta que Puebla, por ejemplo, es el 5º lugar en población indígena. Y si es el 5º lugar en una población indígena de 7 lenguas, se tienen que buscar las condiciones de cada una de esas comunidades como comunidades completas, como Pantepec, que salieron a formar y la calle estaba gigante, o como Huehuetla, que salieron a formarse y le dieron 1,225 votos al sí de lleno. Entonces te llama a la reflexión. Y esto significa que si nos vamos a la otra participación de la asamblea abierta, de levantar la mano y de golpe lo dicen, ¿sabes qué? Esta es nuestra opinión, esta es la participación, y ahí es donde el Ejército Zapatista hablaba de esta participación ciudadana. No es de un partido político, es de la ciudadanía, y esta participación ciudadana, lo quieran o no lo quieran, vino para quedarse. Ahora, en esta reforma del 40% o más, yo me preguntaría, hay presidentes municipales, hay gobernadores, hay diputados que no ganan ni siquiera con el 30% de representación en el total de la votación. Ganan con el 2% de diferencia con el otro. Y entonces, si vamos a esa situación, entonces vamos a decir, es legal pero es ilegítimo, porque no tiene la legitimidad del pueblo. Y esta es una situación grave. Hay, por ejemplo, municipios que tienen 40,000 empadronados. Se pusieron todas las casillas. En ese total de empadronados resulta que participan 30,000. Y el que gana con 7,000. ¿Qué legitimidad tiene? Y el que le sigue gana con 6,900. Entonces, a eso me refiero. La legalidad, ¿es legal? Sí es legal. ¿Legítimo? No es legítimo. Y entonces en el poder tendrá que construir esa legitimidad. Y si no la construye, cuando vamos a la otra participación de ponerlos al balance a todos y decir, ¿en qué momento se puede hasta generar la revocación de mandato o generar algunas leyes de carácter municipal, como la explotación del agua, como la tala inmoderada de algún espacio, o todas estas cuestiones que afectan o que generan una lucha del ecosistema? No lo están viendo. Y ese equilibrio
el equilibrio sociopolítico, ecológico que se tiene que dar, y es la defensa de la biodiversidad, que también tiene que ventilarse con toda una cultura étnica que además debe rescatarse. Yo por ahí le entraría, es un tema demasiado amplio y nos deja mucho por dónde irle buscando. Un minuto, un minuto. Es que ya se empoderó el compañero Palestina como el propio tema. Sí, porque el tema te da para… No, sí, y efectivamente, pareciera que era un tema así medio reiterativo y no es cierto. Como que nada más Ya vimos lo que debe haber de las demonitas. consecuencias políticas. Y yo quisiera referirme un poco a lo que decía el licenciado Güemes, que ya es el jurisconsulto Indalecio Güemes. Hace tiempo vi una entrevista, ya tiene tiempo, no sé si la podría conseguir, cuando Diego Luna estaba haciendo una película en Sinaloa de un personaje que todavía vive. Y dice, es que algo bien importante que a mí y esto tiene que ver con la justicia y la sociedad. Dice, es que cuando yo estuve allá, dicen, no te preguntan si eres de los Palestina o de los Aguilar, te preguntan de qué cartel eres, ¿no? Y esto es bien importante porque el Departamento de Estado norteamericano hacía un estudio de cómo las empresas, ciertas empresas, la propia sociedad estaba involucrada en el problema del narcotráfico en nuestro país, y hacía desde abogados también, obviamente, de tribunales, de juzgadores o de jueces, y se hablaba de más de 1 millón, otros hablan hasta de más gente que tiene que ver. Entonces el problema de la legalidad en nuestro país es bien complicado, y entonces cuando los votantes van, es un cuestionamiento a toda la estructura judicial, de que no es un problema solamente del presidente, es un error decir, es que el presidente no, es un problema de todos, es de la sociedad, de los juzgados que han permitido la impunidad, es de todos. Por eso es bien interesante este empoderamiento de la sociedad, decir, a ver, sí, de los actores políticos del pasado, pero también, como dicen los zapatistas, de todos aquellos que infrinjan la ley, que se aplique la ley, sea quien sea. Y entonces me parece muy interesante porque hace tiempo, antes de que empezara este gobierno, al final yo fui a la fiscalía, porque bueno, somos abogados, y de repente ahí había como 6 mesas, y les decía, de delitos intrafamiliares, decía, oiga, ¿por qué hay tantas mesas? Dice, es que es el trabajo atrasado, y queremos revisar cuáles tienen continuidad o no. Y estadísticamente y del INEGI hay análisis de que más o menos el 80%, si no había que checar bien el dato, son carpetas o averiguaciones que se quedaron rezagadas, o sea, ya las dejaron ahí tiradas, archivadas. Y entonces han de estar ahí en las cajas de los archivos del gobierno, en los anales de la justicia en México, hablo a nivel general, de que los ciudadanos hemos sido muy complacientes con la no aplicación de la justicia. Entonces no es un problema del presidente, sino es un problema de la sociedad y de todos los que imparten la justicia en este país. Muy bien, has estado muy bien, mi querido amigo. Bueno, pues este es el tema, y lo planteaba el compañero Palestina. ¿Y qué pasa con la consulta popular? Pues podemos concluir que la consulta popular ha llegado para quedarse. Ha llegado para quedarse, tendríamos que buscar los mismos ciudadanos, la misma población, la forma en que tendría que legislarse al respecto, exigir a esos órganos legislativos, exigir a esos órganos de gobierno como es el INE, el cual yo creo que debería de tener todo un cambio necesario, porque más que ciudadano es de gente partidista o proclamada por patrones en los cuales tienen que hacerle caso a alguien. No hay independencia, no hay autonomía, y por lo tanto esos órganos quedan prescritos. Igualmente sucede con el problema de la justicia, los tribunales, las salas, juzgados.
todos ellos tienen pues mucha cola que le pisen, porque entrampan todo lo que es la aplicación de la justicia. Buscan los candados para atrapar y hacer más lenta la justicia. Ya no vayamos a los datos que nos está dando el maestro José Guadalupe, en el sentido de que cuántos expedientes están ya carcomidos por el Comején, donde ya no sirven, no existen, y donde incluso a lo mejor el que denunció un hecho de violación, un hecho de un delito, simplemente lo olvidó y ya no volvió a acudir, porque la justicia en nuestro país no se aplica. Solamente se venía haciendo como que habían órganos de justicia, pero estos no funcionan, son antifuncionales. Por lo tanto, el empoderamiento de la participación ciudadana se hace más latente, se hace necesaria, y es una obligación que vayamos hacia los ciudadanos a formar conciencia y en decirle, si queremos que nuestro país camine hacia el progreso como una nueva nación, tenemos que tomar conciencia y participar porque eso es lo necesario. No piensen como la derecha, que es que ya todo está en la ley. Sí, pero la ley no se aplica. La ley, si al presidente en turno le molesta, la cambia o simplemente le dice a sus magistrados, no se aplica, y no se aplica. Entonces, por eso es importante la participación ciudadana, ¿sí? Decían algunos defensores de la derecha que es que ya está en la ley, que se aplique. Pues sí, pero años y años han pasado. ¿Cuántos años tiene que se fue Salinas? Cuando un presidente de los que continuaron dijeron, vamos a sancionar a Salinas por enriquecimiento ilícito, vamos a sancionar a Salinas por la venta de las corporaciones del Estado que servían para resolver los problemas sociales. ¿Cuándo? ¿Cuándo le dijeron algo a Zedillo, que vendió ferronales, o sea, ferrocarriles nacionales? ¿Cuándo? ¿Cuándo los enriquecimientos ilícitos? ¿Cuándo han volteado a ver a los expresidentes de la República que son dueños de plataformas petroleras o de flotillas de transportadores de petróleo? ¿Cuándo? Eso, toda esa riqueza, toda esa venta de nuestros recursos naturales están en poder de esos que fueron presidentes de la República. Esos que son el ejemplo de lo que es de lo que fue el neoliberalismo y que hoy se trata de acabar. Por eso necesitamos la participación de todos ustedes. Y bueno, ese empoderamiento nos los va a dar el hecho de que continuemos trabajando sobre la participación ciudadana, ¿no? Les avisamos a todos ustedes que nos den un me gusta, un like en las distintas plataformas donde ya estamos, y queremos agradecer a nuestro amigo Ciner Suárez y a... Oye, compañero coordinador, ¿no quieres decir el nuevo tema que va a discutir? Ahí está ya. ¿Ya lo tienen el tema? ¿No? Sí. ¿Ya lo tenemos anunciado? Sí, ¿verdad, director? Es una realidad. Fíjense que hay un tema muy importante. Bueno, nos despedimos de lo que fue el asunto de la consulta y su aprobación y su participación y el empoderamiento de parte de los ciudadanos. Pero aquí, mis amigos, a ver dónde está esto. A ver dónde está hay un tema nuevo que queremos tratar con ustedes para la siguiente semana. Se llama, es un tema interesante, el neoliberalismo y la educación superior en México. Un tema muy importante. Queremos decirle que vamos a salir adelante en este tema.
hay que prepararnos, pues. Neoliberalismo y educación superior en México. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un buen fin de semana. Compártanos, denos like, denos me gusta y reciban un saludo de cada uno de los que integramos hoy esta plataforma, este programa. Todas las voces, está nuestro amigo Indalecio Güemes, ¿no? Maestro en economía. El compañero, emérito, ya te puso de mérito, lo del mérito mejor, ¿no? El compañero José Guadalupe Sánchez, maestro. Tiene la medalla Luis Rivera Terrazas. Ya le dieron medalla. Y usted, el compañero José Guadalupe Sánchez, y el compañero abogado Porfirio Palestina Ventura, y su servidor Delfino Aguilar. Nos despedimos, que tengan bonito fin de semana, dennos like, dennos me gusta, solicitan también todos los participantes. Muchas gracias. El tema.